Hola a todos. Escribo esto desde una suite de hotel en Singapur, mirando las luces de la ciudad, y no puedo evitar recordar dónde estaba hace exactamente 3 años. Mi nombre es Julián, y en ese entonces, mi existencia se medía en líneas de código y centavos ahorrados. Vivíamos en un apartamento de apenas 40 metros cuadrados en un barrio que el resto de la ciudad prefería olvidar. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar las discusiones de los vecinos y el rugido de los trenes que pasaban cerca cada hora. Elena, mi esposa, dormía en la habitación contigua. Bueno, si es que se le podía llamar habitación a ese espacio donde apenas cabía una cama matrimonial con el colchón hundido. Yo trabajaba como analista de datos junior durante el día, un empleo que apenas cubría la renta y las facturas básicas. Pero mis noches pertenecían a Atenea, el algoritmo predictivo en el que había invertido los últimos 5 años de mi vida, incluyendo mis ahorros de la universidad y cada gramo de mi energía mental. Elena solía decir que yo estaba enamorado de un fantasma digital. Julián, las computadoras no nos van a dar la casa en la colina, repetía con una amargura que se volvía más ácida con cada mes que pasaba. Yo la miraba y le pedía paciencia, le hablaba de las redes neuronales, de cómo mi sistema podía anticipar movimientos del mercado que ningún humano vería. Ella solo veía un hombre con ojeras y una cuenta bancaria casi en cero. Todo empezó a desmoronarse cuando Elena consiguió aquel empleo en logística global vanguardia. Su jefe era Gael, un hombre que parecía diseñado por una agencia de publicidad para encarnar el éxito. Alto, bronceado artificialmente y siempre luciendo trajes que costaban más que mi salario anual. Al principio, Elena llegaba a casa emocionada por las oportunidades de aprendizaje. Pero pronto, las historias sobre el trabajo se convirtieron en comparaciones constantes. Gael dice que si no has facturado tu primer millón a los 30, te falta instinto depredador, me soltó una noche mientras yo intentaba arreglar una fuga en la tubería del baño. Yo tenía 29 años. Me quedé allí, con la llave inglesa en la mano y el agua fría empapando mi camiseta vieja, mirándola. Ella llevaba puesto un vestido nuevo, uno que no sabía cómo había pagado. El contraste era doloroso. Ella olía a perfume caro y yo a óxido y desesperación. Esa noche, por primera vez, no dormimos en la misma cama. Ella dijo que el ruido de mi teclado no la dejaba descansar para su reunión de estrategia matutina. El silencio que se instaló entre nosotros era más denso que cualquier código que yo pudiera escribir. A mediados de noviembre, logré lo imposible. Atenea funcionó. Durante 3 días seguidos, el algoritmo predijo con un 99% de exactitud las fluctuaciones de las criptomonedas de baja capitalización y los futuros de materias primas. Era oro puro. Estaba tan eufórico que esa noche compré una botella de vino, uno barato, pero vino al fin, y preparé una cena especial para Elena. Quería decirle que finalmente lo habíamos logrado, que el esfuerzo de años estaba a un paso de ser vendido a una firma de capital de riesgo con la que ya estaba en contacto. Elena, mira esto, le dije, mostrándole las gráficas en mi laptop. Es el fin de la pobreza. Mañana mismo enviaré la propuesta formal. Ella miró la pantalla con una expresión extraña, una mezcla de sorpresa y algo que en ese momento no supe identificar, era cálculo puro. No me abrazó. No celebró. Solo hizo preguntas técnicas. ¿Dónde guardas el código fuente? ¿Quién más tiene acceso a esto? ¿Está en la nube o en este disco local? Pensé que estaba interesada en mi éxito. Lo que no sabía era que esa misma noche, mientras yo caía en un sueño profundo debido al cansancio, ella estaba conectando una unidad USB a mi computadora. El primer sabotaje no fue físico, fue una puñalada digital ejecutada por la persona en la que más confiaba. Llegó el 24 de diciembre. El aire estaba cargado de esa falsa alegría navideña que solo hace que los pobres se sientan más pobres. Yo había pasado los últimos 3 días en un estado de pánico absoluto, mis archivos principales habían desaparecido. Mi computadora estaba limpia, como si alguien hubiera pasado un imán gigante por mi disco duro. Desesperado, no quise arruinarle la Navidad a Elena, pensando que tal vez era un error del sistema que yo mismo podría solucionar.
Compré un árbol de plástico de $1 y puse unas luces que parpadeaban con dificultad. Elena llegó tarde. Eran las 7 de la noche. No traía bolsas de compras ni comida. Traía una elegancia gélida. Se detuvo en la entrada de nuestra pequeña sala y miró el árbol de $1 con una náusea mal disimulada. Es patético, Julián. Todo esto es patético, dijo sin siquiera quitarse el abrigo de piel sintética que Gael le había prestado. El corazón me dio un vuelco. Elena, es Navidad, y tengo noticias, he tenido un problema con el código, pero lo arreglaré, lo prometo. Ella soltó una carcajada seca que me heló la sangre. No vas a arreglar nada, porque no tienes nada. Gael tenía razón, eres un perdedor que se aferra a fantasías de grandeza mientras vives en la inmundicia. Me voy. Mi vida empieza hoy, pero no contigo. Me quedé petrificado mientras la veía caminar hacia el dormitorio y sacar una maleta que ya estaba empacada y escondida bajo la cama. ¿Desde cuándo? Fue lo único que pude articular. Desde que me di cuenta de que Gael es un hombre de acción y tú eres un hombre de excusas, respondió ella mientras cerraba la cremallera con fuerza. Salimos al pasillo del edificio. Abajo, un Mercedes negro de cristales tintados esperaba con el motor en marcha. La nieve empezaba a caer, cubriendo las grietas del pavimento. Antes de subir al auto, ella se giró y me lanzó un sobre de Manila. Toma, para que no digas que no te dejé nada. Es un contrato de consultoría, o bueno, más bien una notificación. Gael lanzará una nueva plataforma financiera en enero. Se llama Proyecto Alfa. ¿Te suena familiar la arquitectura del sistema? En ese momento, el mundo se detuvo. Ella no solo me dejaba por su jefe, le había entregado los 5 años de mi vida, mi código, mis algoritmos, mi futuro. Eres un pobre diablo, Julián. Disfruta tu Navidad solo. El auto rugió y se alejó, dejándome rodeado de humo de escape y un silencio absoluto. Me desplomé en la acera, sintiendo que el frío del suelo se filtraba en mis huesos. Estaba acabado. Sin esposa, sin trabajo y sin mi creación. Pero mientras las lágrimas se congelaban en mis mejillas, un recuerdo cruzó mi mente como un relámpago. Durante mi maestría, mi mentor, el profesor Ayobay, siempre nos decía, un buen arquitecto nunca deja su edificio sin una salida de incendios. Elena sabía que yo guardaba mis archivos en el disco duro local, y eso fue lo que robó. Lo que ella no sabía, porque nunca se tomó el tiempo de entender mi trabajo, era que Atenea no era un programa estático. Cada 24 horas, el sistema generaba una semilla de encriptación que se enviaba automáticamente a un servidor privado de la universidad. Un servidor físico al que solo yo tenía acceso con una llave física que llevaba colgada al cuello, oculta bajo mi camisa. Además, el código que ella copió tenía una vulnerabilidad latente, un error lógico que yo había dejado allí a propósito para depurarlo después. En manos de alguien que no fuera yo, ese código funcionaría perfectamente durante unos meses, y luego se convertiría en un virus que devoraría el sistema desde adentro. Ella creía que me había dejado en la ruina. En realidad, acababa de llevarse una bomba de tiempo a la cama de su nuevo amante. Pasé la mañana de Navidad en un estado catatónico, pero no por la tristeza, sino por la adrenalina que empezaba a sustituir la desesperación. Mi pequeño apartamento, antes un hogar, ahora se sentía como una celda de la que debía escapar. Me levanté del suelo, me lavé la cara con agua helada y miré mi reflejo en el espejo agrietado. Ella cree que el valor estaba en el archivo, susurré para mí mismo, pero el valor siempre estuvo en la mente que lo creó. Ese mismo día, tomé el último dinero que me quedaba, el fondo de emergencia que Elena no sabía que existía, y compré un boleto de autobús hacia la universidad. Necesitaba llegar al laboratorio de computación avanzada. Mientras viajaba, veía por la ventana las casas decoradas y las familias felices, y sentía una paz extraña. Elena y Gael pensaban que habían ganado la carrera, pero no sabían que yo acababa de cambiar las reglas del juego. Al llegar a la universidad, el campus estaba desierto. Usé mi llave de exalumno y mi acceso de investigador para entrar al sótano del edificio de ingeniería. Allí,
En un rack de servidores polvoriento, estaba mi semilla. Conecté mi llave física y, tras unos minutos de tensión donde mi corazón martilleaba contra mis costillas, la pantalla se iluminó, sincronización completa. Proyecto Atenea versión 2.0 recuperado. No solo tenía mi código de vuelta, tenía la versión mejorada que nunca llegué a pasar a mi laptop personal. La guerra acababa de comenzar. Enero llegó con un frío polar, pero en las oficinas de logística global Vanguardia, el ambiente era de celebración desenfrenada. Gracias a mis contactos en la industria, me enteré de que Gael estaba organizando galas privadas para presentar el proyecto Alfa. Elena aparecía en las fotos de las redes sociales de la alta sociedad, luciendo vestidos de seda y diamantes que resplandecían bajo las luces de los hoteles de 5 estrellas. Se había convertido en la directora de innovación de la empresa de su amante. Era un insulto directo a mi trabajo. Yo, mientras tanto, vivía de café barato y dormía en un sofá en la oficina de un antiguo profesor que creía en mi potencial. Dediqué cada segundo a perfeccionar la puerta trasera que había dejado en la versión robada. No era un simple error, era una vulnerabilidad sofisticada que me permitía monitorear cada transacción, cada movimiento y cada dato que el sistema de Gael procesaba. Verlos triunfar con mi esfuerzo era doloroso, pero ver cómo engordaban sus cuentas bancarias con dinero que pronto les reclamaría era una satisfacción oscura. Sigan gastando, pensaba mientras veía a Elena presumir un nuevo collar en Instagram, cada centavo de ese collar es un clavo más en su ataúd financiero. A finales de febrero, tuve que ir a una tienda de suministros electrónicos para comprar un disco duro externo. Al salir, un coche deportivo de color rojo brillante frenó bruscamente frente a mí, salpicando agua sucia sobre mis zapatos desgastados. La ventanilla bajó lentamente. Era Elena. Llevaba unas gafas de sol de marca y su cabello lucía un tratamiento de salón que costaba más que mi renta mensual. ¿Julián? ¿Todavía andas con esa ropa?, dijo con una voz cargada de lástima fingida. Detrás de ella, Gael soltó una risita burlona desde el asiento del conductor. Hola, campeón, dijo Gael, quería agradecerte por la inspiración. Tu pequeño proyecto nos ha hecho ganar nuestro primer contrato de 10 millones con una firma de Singapur. Deberías estar orgulloso, aunque sea desde tu posición de muerto de hambre. Elena ni siquiera me miró a los ojos, solo miraba su manicura perfecta. Julián, acepta que hay gente que nace para mandar y gente que nace para servir. Tú ya cumpliste tu función. No nos busques, no nos llames. Estamos en otro nivel ahora. Subieron la ventanilla y aceleraron, dejándome en una nube de humo y humillación. Pero mientras se alejaban, yo sonreía. Había notado algo en el tablero del coche de Gael, una alerta de sistema parpadeando. El virus que dejé en el código estaba empezando a despertar. Marzo fue el mes en que los cimientos de Vanguardia empezaron a temblar. Mi algoritmo robado, que Gael había renombrado como Alfa, empezó a dar resultados erráticos. Al principio eran pequeñas discrepancias de centavos, pero pronto se convirtieron en errores de millones de dólares. El sistema estaba diseñado para aprender de sus errores, pero el código que Elena robó tenía un bucle lógico que lo obligaba a tomar decisiones cada vez más arriesgadas bajo presión. Desde mi pequeña habitación alquilada, yo observaba a través de mi acceso oculto cómo Gael entraba en pánico. Lo veía gritarle a sus ingenieros a través de la webcam de su oficina. Los inversores empezaban a hacer preguntas incómodas. Elena, que no sabía absolutamente nada de programación, intentaba calmar a los socios con palabras vacías, pero el dinero no miente. En una de las sesiones de monitoreo, escuché a Gael gritarle a Elena, me dijiste que este código era perfecto. Me dijiste que ese estúpido de tu marido era un genio incomprendido y ahora esta basura me está costando $500,000 por hora. Fue la música más dulce que jamás había escuchado. Fue entonces cuando hice mi jugada. No fui a ver a Gael. Fui a ver a sus mayores rivales, Naxos Capital, una firma que había estado intentando competir con Gael sin éxito. Me presenté en sus oficinas con una carpeta que contenía la prueba irrefutable de que yo era el autor original del software y, lo más importante, que yo tenía la cura para el desastre que estaba ocurriendo en el mercado.
El CEO de Nexus, un hombre mayor y pragmático llamado señor Henderson, me miró por encima de sus gafas. ¿Me está diciendo que usted puede hundir a Gael y darnos la herramienta más poderosa del mercado en un solo movimiento? No solo eso, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo, le estoy ofreciendo la propiedad legal absoluta de la tecnología, respaldada por mis registros de la universidad que datan de hace 5 años. Gael no tiene patentes, solo tiene un código robado que está a punto de colapsar. Henderson sonrió. Era la sonrisa de un tiburón que acababa de oler sangre. Ese día, firmé un contrato que me otorgaba una inversión inicial de $5 millones y un equipo de abogados que harían que el caso de O.J. Simpson pareciera una multa de tráfico. La primera actualización de mi vida llegó una mañana de abril. Mientras tomaba un café en mi nueva oficina, una con ventanas de piso a techo y una vista impresionante de la ciudad, recibí un correo electrónico. No era de un abogado, era de Elena. El tono había cambiado drásticamente. Ya no había lástima, solo desesperación. Julián, por favor, necesitamos hablar. Las cosas se han salido de control. Gael está siendo investigado por fraude y los inversores nos están amenazando. Sé que tú sabes cómo arreglar el sistema. Si nos ayudas, convenceré a Gael de que te dé una participación en la empresa. Podemos ser socios, los tres. Recuerda los buenos momentos, Julián. Yo te amé, solo estaba asustada por nuestro futuro. Bloqueé su número y su correo inmediatamente. No había buenos momentos que valieran el robo de mis sueños. Esa misma tarde, los abogados de Nexus presentaron la demanda formal por infracción de derechos de autor y espionaje industrial. La noticia estalló en los portales financieros, el prodigio de la logística, Gael, acusado de robar software a un joven programador. La caída había comenzado, y yo tenía el mejor asiento de la casa para verla. El mes de mayo no trajo flores, trajo notificaciones judiciales. Gracias al respaldo de Naxos Capital, mi equipo legal estaba compuesto por los perros de presa más caros del país. Enviamos una orden de cese y desista que congeló todas las operaciones del proyecto Alfa. Gael intentó luchar, pero su arrogancia fue su perdición. Él creía que, al ser un millonario establecido, el sistema judicial se inclinaría ante él. Lo que no entendía es que en el mundo de la tecnología, los registros de propiedad intelectual son sagrados. Mis abogados presentaron ante el juez los logs de acceso del servidor de la universidad. La evidencia era irrefutable, un rastro digital que conectaba la dirección IP de mi antiguo apartamento, mientras yo dormía, con el servidor privado de Gael. Ver los documentos impresos sobre la mesa de la sala de conferencias fue una catarsis. Cada página representaba una noche de insomnio, cada línea de código era un pedazo de mi alma que ellos habían intentado pisotear. Elena fue citada a declarar. En las grabaciones de las cámaras del tribunal, se le veía entrar escondida bajo una bufanda, huyendo de los periodistas que ya olían el escándalo de la asistente que robó a su marido. Gael, acorralado por las deudas y la pérdida de confianza de sus inversores, hizo lo que todos los cobardes hacen cuando el barco se hunde, buscar un chivo expiatorio. En una declaración filtrada a la prensa, sus abogados afirmaron que Gael fue engañado por Elena. Alegaron que ella le entregó el software asegurando que era de su propiedad legal y que él, actuando de buena fe, simplemente le dio los recursos para desarrollarlo. Elena, que pensaba que había encontrado a su príncipe azul, se encontró de repente siendo lanzada a los lobos por el hombre por el que me dejó. El Mercedes rojo fue embargado, las joyas que presumía en redes sociales resultaron ser regalos comprados con préstamos corporativos que ahora la empresa reclamaba. Estaban atrapados en una red de mentiras y traiciones cruzadas. Yo observaba todo desde mi nueva realidad, procesando no solo el éxito financiero, sino la lección de vida. La lealtad que no se basa en el carácter, sino en el dinero, desaparece en cuanto el primer centavo se esfuma. El juicio final fue un espectáculo mediático. Entré a la corte vistiendo un traje a medida, no para presumir, sino como una armadura de la dignidad que ellos intentaron quitarme. Elena estaba sentada en el banco de los acusados, con ojeras profundas y el cabello sin rastro de los costosos tratamientos de salón. Cuando nuestros ojos se cruzaron,
Vi en los suyos una súplica silenciosa, una mezcla de arrepentimiento y terror. No sentí odio, solo una profunda indiferencia. El juez dictó sentencia, el software era propiedad exclusiva de mi persona. Gael fue condenado a pagar $15 millones en daños y perjuicios, además de una multa penal por espionaje industrial. Elena fue declarada cómplice necesaria. La sentencia no solo los dejó en la quiebra, sino que les prohibió trabajar en cualquier sector financiero o tecnológico por los próximos 10 años. Al salir de la corte, los flashes de las cámaras me cegaron. No busqué el micrófono de los reporteros. Solo caminé hacia mi auto, mientras escuchaba a Elena gritar mi nombre entre la multitud: Julián, por favor, solo un minuto. No me detuve. Un año después del juicio, mi vida es irreconocible. Atenea versión 2.0 no solo se estabilizó, sino que revolucionó la forma en que los fondos de pensiones gestionan sus riesgos. Me convertí en millonario, sí, pero lo más importante es que fundé una incubadora para jóvenes programadores de bajos recursos. Quería asegurarme de que nadie más tuviera que pasar por lo que yo pasé. Pero el giro inesperado ocurrió hace apenas un mes. Recibí una oferta de compra por una pequeña empresa de logística en quiebra. Al revisar los papeles, me di cuenta de que eran los restos de lo que alguna vez fue la empresa de Gael. El banco la estaba subastando por una fracción de su valor. La compré. No por necesidad, sino para cerrar el círculo. El primer día que tomé posesión de las oficinas, despedí a todo el consejo administrativo que le había reído las gracias a Gael. Y allí, en la recepción, limpiando los cristales, estaba una mujer que me resultó familiar. Era Elena. Debido a sus antecedentes penales por robo de propiedad intelectual, ninguna empresa de prestigio la contrataba. Estaba trabajando para una subcontrata de limpieza. Se quedó paralizada al verme entrar con mi equipo de seguridad y mis nuevos socios. El balde de agua jabonosa casi se le cae de las manos. Julián, susurró, con la voz quebrada. Señor director, para usted, dijo mi asistente, sin saber quién era ella realmente. Elena bajó la cabeza, avergonzada, mientras yo caminaba por el pasillo que alguna vez fue el reino de su amante. No hubo burlas de mi parte. No hubo gritos. Simplemente seguí de largo hacia la oficina principal, la misma donde Gael alguna vez se sentó a planear cómo robarme. Verla allí, limpiando el piso que yo ahora pisaba como dueño, fue el recordatorio final de que el tiempo pone a cada quien en su lugar. Esa misma tarde, Elena logró burlar la seguridad y entró en mi oficina antes de que me fuera. Se arrojó a mis pies, literalmente. Julián, estoy viviendo en un albergue. Gael huyó del país y me dejó con todas las deudas legales. Ayúdame, por favor. Sé que cometí un error, pero tú eras un buen hombre. Dame un puesto, aunque sea de secretaria, solo quiero una oportunidad para recuperar mi vida. La miré desde mi escritorio. Era la misma mujer que un día antes de Navidad me llamó perdedor y pobre diablo. Elena, le dije con voz tranquila, te di mi vida, mi confianza y mi amor, y lo vendiste por un coche y un traje italiano. El problema no fue que me dejaras por ser pobre. El problema fue que pensaste que mi valor estaba en mi billetera y no en mi capacidad. No puedo darte un trabajo. Pero te daré un consejo: estudia. Porque el esfuerzo es lo único que nadie podrá robarte jamás. Llamé a seguridad y pedí que la escoltaran fuera del edificio. Fue la última vez que la vi. Hoy es 24 de diciembre nuevamente. Estoy en mi casa, una propiedad hermosa con vista al mar, pero no hay fiestas extravagantes ni excesos. He invitado a mi madre, a mis hermanos y a los amigos que compartieron conmigo aquellos fideos instantáneos en el apartamento húmedo. He donado una parte significativa de mis ganancias de este año a una fundación que provee computadoras a escuelas rurales. Mientras miro el árbol de Navidad, uno real, inmenso y lleno de luces, me doy cuenta de que la mayor riqueza no son los números en mi cuenta bancaria. La mayor riqueza es la libertad de saber que nunca más dejaré que alguien me haga sentir pequeño por no tener dinero. Mi pobreza fue temporal, pero mi conocimiento y mi resiliencia son permanentes.
A todos los que están leyendo o escuchando esta historia en algún lugar, si estás pasando por un momento oscuro, si alguien te ha menospreciado por tu situación actual, recuerda que el guión de tu vida lo escribes tú. Elena creyó que se llevaba mi futuro en un USB, pero mi futuro estaba en mis manos todo el tiempo. Apagué mi computadora, me serví una copa de vino y brindé por el Julián de hace 3 años. El que no se rindió. El que siguió trabajando mientras el mundo dormía. El que entendió que la mejor venganza no es el odio, sino el éxito masivo y la paz mental. Feliz Navidad a todos. El código está cerrado.